en las remotas y brumosas selvas de la India, donde los árboles de sal se alzan como pilares de una catedral olvidada, y el aire es espeso con el aroma de la tierra húmeda y las flores de jazmín silvestre, una reina gobernaba un reino de sombras y luz moteada. Su nombre era Caelia, era una tigresa de Bengala, una criatura de una belleza tan feroz que parecía pintada por los dioses. Su pelaje un lienzo de fuego anaranjado, cruzado por las pinceladas audaces del negro más profundo. Caelia no era solo una depredadora, era una matriarca. Su pequeño reino, un próspero territorio que rodeaba un antiguo templo en ruinas, era el resultado de su fuerza, su inteligencia y su habilidad de caza inigualable. Pero su verdadero orgullo, la joya de su corona, no era su territorio, eran sus dos crías. Habían nacido con la llegada del monzón, dos pequeñas bolas de pelo, un macho y una hembra, a los que llamó Sol y Luna. Sol era audaz y torpe, siempre el primero en explorar, en tropezar con sus propias patas y en iniciar una pelea juguetona. Luna, en cambio, era cautelosa y observadora. Sus ojos de un azul profundo, como los de todos los cachorros de tigre, ya reflejaban una inteligencia serena que recordaba a la de su madre. Para Caelia, sus crías eran el centro de su universo. El instinto maternal, una fuerza más poderosa que cualquier hambre o ambición, la consumía. Pasaba sus días enseñándoles el arte de ser un tigre, cómo acechar en la hierba alta, cómo interpretar el grito de alarma de un pavo real, cómo usar el viento a su favor. Y sus noches las pasaba acurrucada a su alrededor en la seguridad de su guarida, una cámara oculta en las raíces de una higuera gigante, su cuerpo un horno de calor y seguridad, su ronroneo un trueno suave que los arrullaba hasta dormirlos. El vínculo entre ellos era una sinfonía de la naturaleza, perfecta y aparentemente inquebrantable, pero en la selva, la belleza a menudo camina de la mano de la tragedia. Y una tarde, mientras el cielo se teñía de los colores de un hematoma, preparándose para una tormenta, la sinfonía se rompió. Caelia había dejado a sus crías en la seguridad de la guarida mientras salía a cazar. No se había alejado mucho, manteniéndose siempre al alcance del oído de sus pequeños. Había localizado a un ciervo sambar, y estaba en medio de un acecho paciente, su cuerpo moviéndose con una fluidez líquida a través de la maleza. Fue entonces cuando el mundo se vino abajo, un sonido antinatural, un estruendo metálico seguido de un dolor agudo y cegador en su pata delantera, la hizo rugir. Había caído en una trampa de cazadores furtivos, un lazo de alambre de acero dentado que ahora se apretaba en su carne con cada uno de sus movimientos de pánico. Luchó con la furia de una diosa atrapada. Se revolvió, mordió el metal, pero la trampa solo se apretaba más, cortando hasta el hueso. Su rugido de dolor y rabia resonó en la selva, un grito de guerra desesperado. Y en su guarida, a menos de 1 kilómetro de distancia, Sol y Luna oyeron el rugido de su madre. El miedo, un instinto más antiguo que cualquier lección, se apoderó de ellos. Impulsados por la necesidad de encontrar a su protectora, cometieron un error fatal. Salieron de la guarida. Comenzaron a llamar a su madre, sus pequeños maullidos perdidos en la creciente tormenta. Se adentraron en la selva, desorientados, siguiendo el eco del dolor de Caelia. La tormenta estalló con una violencia tropical. La lluvia caía en cascadas, convirtiendo los senderos en arroyos de lodo. Los truenos sacudían la tierra, y en medio del caos, las dos pequeñas crías se separaron. Sol, el valiente, siguió adelante, mientras que Luna, la cautelosa, buscó refugio bajo una roca, temblando. Caelia, mientras tanto, continuaba su lucha desesperada. La adrenalina y su inmensa fuerza le permitieron hacer lo imposible. Con un último y brutal tirón, rompió el anclaje de la trampa. Estaba libre, pero a un coste terrible. La trampa todavía estaba cerrada en su pata
y cojeaba gravemente, dejando un rastro de sangre. Ignorando su propio dolor agonizante, su único pensamiento era volver con sus crías. Cojeó de vuelta a la guarida, su corazón latiendo con un pánico que superaba cualquier dolor físico, y encontró la guarida vacía. Un rugido de pura angustia se le escapó. Comenzó a buscar, olfateando frenéticamente el suelo, intentando encontrar el rastro de sus hijos en medio de la lluvia torrencial que borraba todos los olores. Encontró el rastro de Luna, que la llevó a la roca donde la pequeña se había refugiado. Pero al llegar, solo encontró el olor de su hija y otro olor. El olor de un leopardo y sangre. La terrible verdad la golpeó. Un leopardo, aprovechando la tormenta y la ausencia de la madre, había encontrado y matado a su hija. Pero, ¿y Sol? Su rastro continuaba, mezclado con el olor de la lluvia y el barro. Kaelia lo siguió, su esperanza una llama vacilante en la tormenta de su dolor. El rastro la llevó al borde de un río que, hinchado por la lluvia, se había convertido en un torrente furioso, y en la orilla fangosa vio las pequeñas huellas de su hijo. Y vio cómo terminaban abruptamente en el borde del agua. Sol, en su pánico, debió haber caído al río y sido arrastrado por la corriente. En una sola noche, Kaelia lo había perdido todo. Se quedó en la orilla del río, bajo la lluvia incesante, y soltó un lamento que no era el de una reina, sino el de una madre con el corazón roto. Un sonido tan lleno de una pena absoluta que pareció que la propia selva guardaba silencio para escucharla. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor. Kaelia, herida en cuerpo y alma, vagó sin rumbo por su territorio. La trampa seguía en su pata, un recordatorio constante y doloroso de su fracaso. Pero la naturaleza, aunque cruel, también es resistente, y el instinto de supervivencia de Kaelia era fuerte. Logró, después de días de esfuerzo, usar una roca para finalmente romper el alambre y liberar su pata. La herida era profunda y se infectó, dejándola con una cojera permanente. Se convirtió en un fantasma en su propio reino. Cazaba solo lo necesario para sobrevivir. Las otras criaturas de la selva parecían sentir su dolor. Los monos dejaban de chillar cuando ella pasaba. Los ciervos la observaban desde la distancia con sus grandes ojos líquidos, no con miedo, sino con una especie de respeto sombrío. La reina de fuego se había convertido en la reina de las cenizas, pero nunca dejó de buscar. Cada día patrullaba las orillas del río, su mirada recorriendo la corriente como si esperara que el agua por algún milagro le devolviera a su hijo. Cada vez que oía el maullido de un cachorro en la distancia, su corazón daba un vuelco, solo para romperse de nuevo al darse cuenta de que no era él. La búsqueda se convirtió en su única razón de ser, su penitencia. Pasó un año, luego 2. La herida de su pata sanó, dejando una fea cicatriz y una cojera que nunca desaparecería. Su pelaje, antes inmaculado, ahora tenía las marcas de su dolor, pero su búsqueda continuaba. Su territorio se expandió, ya no definido por la necesidad de caza, sino por la obsesión de encontrar a su hijo perdido. La leyenda de la tigresa fantasma comenzó a extenderse entre las aldeas locales. Los aldeanos hablaban de una tigresa enorme con una cojera que vagaba sola, no cazando, sino buscando, siempre buscando, su lamento a veces oído en las noches de luna llena. Y así pasaron 4 largos años. En ese tiempo, el mundo había seguido adelante. Nuevos depredadores reclamaban territorios, nacían nuevas generaciones. Pero para Kaelia, el tiempo se había detenido en aquella noche de tormenta. Una tarde, su búsqueda la llevó a los límites de su territorio, a una zona de colinas bajas y bosques de bambú que raramente visitaba. Estaba cansada y el sol de la tarde pesaba sobre ella. Se tumbó a descansar cerca de un pequeño estanque, oculto por la densa vegetación. Mientras estaba allí, medio dormida, un sonido la despertó, el sonido de una lucha.
gruñidos, el sonido de cuerpos chocando. Sus instintos se activaron. Se levantó silenciosamente y se movió hacia el origen del sonido. Lo que vio la hizo detenerse en seco. En un pequeño claro, un tigre macho joven estaba luchando por su vida, pero no contra un depredador. Estaba luchando contra una trampa de lazo, idéntica a la que la había atrapado a ella hacía 4 años. Se había cerrado en su pata trasera y ahora estaba siendo arrastrado lentamente hacia un árbol por un mecanismo de poleas. El tigre joven era magnífico. Estaba en la plenitud de su fuerza, su cuerpo un torbellino de músculos anaranjados y negros, pero estaba aterrorizado y estaba perdiendo la lucha. El lazo se apretaba con cada uno de sus desesperados intentos por liberarse. Elía observó desde las sombras, su corazón latiendo con una mezcla de emociones que no podía identificar. Vio el pánico en los ojos del joven tigre, el mismo pánico que ella había sentido. Vio la trampa, el mismo instrumento de tortura que le había robado a su familia. Y entonces un olor llegó a ella, el olor de los hombres que habían colocado la trampa. Estaban cerca, probablemente esperando a que el tigre se agotara para rematarlo. Algo dentro de Kaelia se rompió. La pena que la había consumido durante 4 años se transformó en una oleada de furia blanca y pura. La matriarca, la reina, la madre, todo en ella se unió en un único y abrumador propósito. No iba a permitir que la historia se repitiera. Salió de las sombras, no con sigilo, salió con la autoridad de una reina reclamando su reino. Soltó un rugido, no el lamento de una madre de luto, sino el rugido de guerra de una diosa vengadora. Un sonido que hizo que la selva entera guardara silencio. El joven tigre dejó de luchar y la miró, sus ojos llenos de sorpresa y una nueva chispa de esperanza. A unos 100 metros de distancia, ocultos en un puesto de observación improvisado, 2 cazadores furtivos casi se caen de su escondite por el shock. Habían atrapado a un tigre joven y valioso, y ahora, de la nada, una tigresa adulta, una bestia enorme con una cojera amenazante, había aparecido para desafiarlos. Kaelia caminó lentamente hacia el tigre atrapado. Ignoró a los cazadores por el momento. Su atención estaba completamente en la trampa. Se acercó y con sus dientes y garras comenzó a atacar el mecanismo, el cable de acero, con una furia metódica. Los cazadores, superando su sorpresa, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. «¡Va a liberarlo!», gritó uno de ellos. «¡Dispárale, dispárale ahora!». El otro levantó su rifle, apuntó al enorme flanco de Kaelia. Pero el joven tigre, al ver la amenaza dirigida a su inesperada salvadora, hizo algo increíble. A pesar de su propio dolor y pánico, se lanzó en la dirección opuesta a la que tiraba el lazo, usando su propio cuerpo como contrapeso, sacudiendo el árbol al que estaba anclada la trampa. El movimiento hizo que el cazador fallara el tiro. La bala se perdió inofensivamente en el bosque. Ahora trabajaban juntos, una extraña y desesperada alianza entre la reina herida y el joven príncipe atrapado. Kaelia, protegida por la distracción del joven, continuó su asalto a la trampa. Con un crujido metálico, uno de los engranajes de la polea cedió. El cable se aflojó. El joven tigre estaba libre. Ambos se giraron para enfrentar a los cazadores. 2 fuerzas de la naturaleza, una en el crepúsculo de su vida, la otra en su amanecer, unidas contra un enemigo común. Los cazadores, ahora enfrentados a 2 tigres furiosos, no se lo pensaron 2 veces. Soltaron sus armas y huyeron, sus gritos de terror perdidos en la selva. La amenaza había pasado. El silencio regresó al claro, roto solo por el sonido de sus respiraciones jadeantes. Kaelia se giró para mirar al joven tigre que había salvado. Él la miró de vuelta. No había agresión en su mirada, solo un profundo y respetuoso asombro. Se acercó a ella lentamente, cojeando por la herida de la trampa, y frotó su cabeza contra el hombro de ella, el gesto universal de gratitud y sumisión de un tigre más joven a uno mayor. Kaelia aceptó el gesto,
y mientras lo hacía, algo en el olor de este joven tigre, algo en la textura de su pelaje, algo familiar en la forma de su cabeza, despertó un eco en lo más profundo de su memoria. Se apartó un poco para mirarlo mejor, y sus ojos se posaron en una pequeña imperfección, una marca casi invisible. Una pequeña cicatriz en forma de media luna justo encima de su ojo derecho, oculta por el espeso pelaje. El mundo de Kaelia se detuvo. Su memoria, un archivo perfecto de cada momento de su vida, se abrió de golpe. Recordó a un cachorro torpe y audaz, a su sol, persiguiendo a un lagarto monitor. Recordó cómo el lagarto, en su pánico, había arañado al cachorro justo encima del ojo. Recordó cómo ella había limpiado la pequeña herida con su lengua áspera, una herida que sabía dejaría una pequeña cicatriz en forma de media luna. Miró la cicatriz, miró los ojos del joven tigre que ya no eran azules como los de un cachorro, sino de un color dorado intenso, y en ellos vio el reflejo de los suyos. No era solo un tigre joven, era Sol, era su hijo. El río no se lo había llevado. Debió haber sido arrastrado río abajo, encontrado y adoptado por otra tigresa, o simplemente haber sobrevivido contra todo pronóstico, un milagro de la naturaleza. Y ahora, 4 años después, el destino, en su forma más cruel y hermosa, se lo había devuelto. La tigresa que lo había perdido todo, que había pasado 4 años buscando un fantasma, ahora se encontraba cara a cara con el milagro que había dejado de esperar. El reencuentro no fue una explosión de alegría. Fue un momento de un silencio tan profundo y abrumador que pareció que la selva entera contenía la respiración, testigo de un amor de madre que había conquistado el tiempo, la distancia y la propia muerte. El verdadero llanto, el de la pena transformada en una alegría insondable, estaba a punto de comenzar. El reconocimiento no fue un estallido, sino una lenta e inexorable marea que inundó el alma de Kaelia. Cada detalle del joven tigre de repente encajaba en su lugar. La forma en que inclinaba la cabeza, la estructura de sus hombros y sobre todo la pequeña cicatriz en forma de media luna. Un mapa estelar que la guiaba de vuelta a casa, a un recuerdo que creía ahogado en el río de la pena. Soltó un sonido que no era un rugido ni un gruñido. Fue un gemido bajo y profundo, un sonido que contenía 4 años de búsqueda, de soledad y de un dolor tan inmenso que había redefinido su existencia. Era el sonido de un corazón roto que de repente comenzaba a latir de nuevo. Sol, el joven tigre, no entendía la reacción de la tigresa que lo había salvado. Sintió la profunda vibración de su lamento y por instinto retrocedió un paso, confundido. No recordaba a su madre. Su vida consciente había comenzado en la confusión de la tormenta y la lucha por la supervivencia. Había sido encontrado por una tigresa vieja y sin crías, que lo había criado con una eficiencia severa pero efectiva, enseñándole a cazar y a luchar, pero nunca le había mostrado el afecto profundo que Kaelia le había prodigado. Para él, esta poderosa hembra con una cojera era una extraña, una aliada inesperada en una batalla, nada más. Kaelia vio su confusión, vio la ausencia de reconocimiento en sus ojos, y eso, de alguna manera, fue un dolor aún más agudo que la propia pérdida. Su hijo estaba vivo, de pie frente a ella, pero el vínculo que los había unido se había roto, borrado por el tiempo y la dura necesidad de sobrevivir. Pero Kaelia era una matriarca. Su pena, por abrumadora que fuera, fue rápidamente superada por un instinto aún más fuerte, la necesidad de proteger, de reclamar, de reconstruir. Se acercó a él lentamente, no como una madre a su hijo, sino como un tigre dominante a uno subordinado. Era el único lenguaje que él entendería ahora. Frotó su mejilla contra la de él, un gesto de establecimiento de rango y a un nivel más profundo, un intento desesperado de reavivar un recuerdo a través del olor. Sol, siguiendo el protocolo de los tigres, aceptó el gesto,
bajando ligeramente la cabeza en señal de respeto a la hembra mayor y más poderosa que lo había salvado. Y así comenzó el segundo y más difícil capítulo de su historia. No el de la búsqueda, sino el de la reconquista. Caelia sabía que no podía simplemente llevárselo. Él era ahora un macho subadulto, a punto de reclamar su propio territorio. Pero también estaba solo y era inexperto, como demostraba el hecho de haber caído en una trampa tan obvia. Necesitaba un guía, necesitaba a su madre, aunque no lo supiera. Tomó una decisión, no lo obligaría a seguirla, lo guiaría. Comenzó a moverse cojeando hacia el corazón de su propio territorio, el antiguo templo en ruinas. Cada pocos metros miraba hacia atrás. Sol la observaba, indeciso. Su instinto le decía que debía seguir su propio camino, pero una fuerza más profunda, un eco de una lealtad olvidada, lo impulsaba a seguir a esta extraña y poderosa hembra. Con una última mirada al claro donde casi había muerto, comenzó a seguirla. Los días que siguieron fueron una delicada danza de instinto y memoria. Caelia comenzó a enseñarle de nuevo, pero esta vez no le enseñaba a un cachorro, sino a un guerrero. Le enseñó las rutas de caza más secretas, los puntos de emboscada perfectos. Cazaban juntos. Y Caelia, a pesar de su cojera, le demostró que la experiencia y la estrategia eran armas más mortíferas que la simple fuerza bruta de la juventud. Lo dejaba comer primero en cada presa, un gesto que reforzaba su vínculo y su jerarquía. Sol aprendía rápido, y mientras aprendía sobre la caza, también aprendía sobre ella. Observaba su cojera y, a veces, cuando cruzaban terrenos difíciles, parecía ajustar su propio paso para no dejarla atrás. Comenzó a reconocer sus sonidos, el bajo retumbo de satisfacción cuando estaban descansando, el gruñido agudo de advertencia cuando olfateaba un peligro. Y lentamente, muy lentamente, los muros de su memoria comenzaron a agrietarse. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo, Caelia comenzó a acicalarlo, lamiendo su pelaje con su lengua áspera, tal como solía hacer cuando él era un cachorro. Al principio, Sol se puso rígido, no acostumbrado a tal intimidad. Pero luego, el movimiento rítmico, el olor familiar de su madre, el sonido de su ronroneo. Algo se desbloqueó en lo más profundo de su mente. Un recuerdo fragmentado, una sensación de calor y seguridad de un tiempo olvidado. Se relajó bajo su toque y por primera vez emitió un suave gemido de puro contento. Caelia sintió el cambio. Su corazón dio un vuelco. Él estaba empezando a recordar. Su renacido vínculo fue puesto a prueba una semana después. Un gran tigre macho nómada, un usurpador, había entrado en el territorio de Caelia, atraído por el olor de sus cacerías y la ausencia de un macho dominante. Era un bruto enorme y con cicatrices, un asesino de cachorros y un ladrón de territorios. Encontró a Caelia y a Sol mientras compartían una presa. Al ver a la hembra y a un macho joven, vio una conquista fácil. Con un rugido que sacudió la selva, cargó. Caelia, a pesar de su cojera, se preparó para luchar, pero Sol fue más rápido. Se interpuso entre el intruso y su madre y respondió al desafío con un rugido propio, un sonido lleno de la fuerza de su juventud, pero ahora también de la confianza que Caelia le había devuelto. La batalla fue titánica. Dos machos en la plenitud de su poder luchando por el dominio. Caelia no intervino directamente. Sabía que esta era la lucha de Sol, su prueba final, pero no se quedó al margen. Circulaba alrededor de los combatientes, rugiendo, distrayendo al nómada, creando aperturas para que su hijo atacara. Luchaban como una unidad, la madre y el hijo, la estratega y el guerrero. Finalmente, Sol, aprovechando una apertura creada por su madre, logró un agarre en el cuello del nómada y con un esfuerzo supremo lo sometió. El intruso, derrotado y humillado, huyó. Sol, jadeando, se giró hacia Caelia.
Ya no era un príncipe perdido, era un rey que acababa de ganar su primera batalla. Y en sus ojos, cuando miró a Caelia, ya no había confusión. Había reconocimiento, había amor, había vuelto a casa. La historia de Caelia y Sol podría haber terminado allí, en ese triunfo perfecto, en la restauración de su familia. Pero la selva, en su infinita complejidad, guardaba un último capítulo, un epílogo que nadie podría haber escrito. Un equipo de documentalistas de vida salvaje que había estado estudiando a la legendaria tigresa fantasma durante años, había sido testigo de todo. Desde la distancia, a través de potentes teleobjetivos, habían filmado la increíble saga, el rescate, la lenta reconstrucción del vínculo, la batalla contra el nómada. Estaban asombrados. Tenían en sus manos la historia de una vida. El líder del equipo, un cineasta experimentado llamado David, había estado siguiendo a Caelia desde poco después de su tragedia. Había documentado su dolor, su búsqueda incansable, y ahora había sido testigo de su milagroso reencuentro. Pero había una pieza del rompecabezas que no encajaba, la otra cría, Luna. El equipo había encontrado los restos de un cachorro de tigre cerca de la guarida de Caelia hacía 4 años, confirmando la historia del ataque del leopardo, pero siempre habían tenido una duda persistente. Decidieron revisar las viejas grabaciones de las cámaras trampa que habían colocado en la zona en aquella época. Pasaron días revisando horas y horas de metraje, en su mayoría imágenes de ciervos y jabalíes. Y entonces encontraron algo, una grabación tomada la noche de la tormenta, a varios kilómetros de la guarida de Caelia. La calidad era pobre, borrosa por la lluvia, pero la imagen era inconfundible. Mostraba a un leopardo y llevaba algo en la boca. No era un cachorro muerto, era un cachorro vivo, chillando, pero ileso, y detrás del leopardo, siguiéndolo de cerca, había una figura humana, un aldeano de la tribu local, conocido por ser un místico y un susurrador de animales. La verdad, mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás habían imaginado, comenzó a revelarse. El viejo místico, que conocía cada secreto del bosque, debió haber estado observando. Debió haber visto al leopardo encontrar a la pequeña Luna. Y de alguna manera, con sus métodos inexplicables, había convencido al leopardo de que no la matara. Había rescatado al cachorro del depredador. La grabación mostraba al hombre caminando hacia su aldea, con el leopardo siguiéndolo como un perro, y el cachorro todavía en la boca del felino. David y su equipo, con el corazón en un puño, fueron a la aldea, una comunidad remota que rara vez tenía contacto con el mundo exterior. Encontraron al viejo místico, ahora un anciano frágil. Le mostraron la grabación. El anciano sonrió. «Ah, sí», dijo en su dialecto local, «la hija de la luna. El espíritu del leopardo me dijo que su madre estaba en problemas y que la pequeña se había perdido. Solo la mantuve a salvo hasta que su madre pudiera volver por ella». ¿Volver por ella? ¿Pero cómo?, tartamudeó David. «La selva tiene sus propios caminos», respondió el anciano enigmáticamente. «La llevé al templo del sol poniente. Allí otras madres la cuidaron». El templo del sol poniente. Era un santuario de tigres, un centro de cría en cautividad y rehabilitación dirigido por monjes, a casi 100 kilómetros de distancia. Un lugar dedicado a preservar la línea de sangre de los tigres de Bengala. La pieza final del rompecabezas encajó con una fuerza abrumadora. David y su equipo, acompañados por el anciano, hicieron el viaje al santuario. Allí le contaron la increíble historia a los monjes principales. Y les preguntaron por una tigresa de 4 años, llegada como una cachorra huérfana la noche de una gran tormenta. El monje principal los guió a un gran recinto, y allí, tomando el sol de la tarde, estaba una joven tigresa de una belleza exquisita.
Era un poco más pequeña que su hermano, y sus ojos, de un profundo color ámbar, tenían una calma y una sabiduría que eran el reflejo exacto de los de su madre. Era Luna. La historia del reencuentro de Caelia y Sol ya era un milagro. Pero la posibilidad de reunir a toda la familia era algo que trascendía la propia naturaleza. Se organizó el reencuentro más extraordinario de la historia de la conservación. Con un cuidado infinito, transportaron a Luna de vuelta a su hogar natal. La liberaron en el borde del territorio de Caelia. Caelia y Sol, atraídos por el olor extraño, se acercaron con cautela. Caelia vio a la joven hembra, olfateó el aire y se quedó paralizada. Era el mismo olor. El olor que había olido, mezclado con el del leopardo y la sangre, hacía 4 años. El olor de su hija. Se acercó a Luna. La joven tigresa, que nunca había conocido a su verdadera madre, retrocedió, asustada. Pero entonces Sol se acercó, y entre los 2 hermanos, separados al nacer, hubo un reconocimiento instantáneo, un lenguaje secreto, un vínculo de sangre que el tiempo no había podido borrar. Comenzaron a frotarse, a ronronear, un reencuentro silencioso y perfecto. Luna, al ver la reacción de su hermano, miró a la tigresa mayor, a la reina con la cicatriz en la pata. Y Caelia, con lágrimas silenciosas corriendo por su pelaje, se acercó y lamió la cabeza de su hija perdida. La familia estaba completa de nuevo. La historia, capturada en su totalidad por el equipo de David, se convirtió en un documental galardonado que conmovió al mundo. Fue una historia que hizo llorar a millones de personas. Lloraron por el dolor de la madre que lo perdió todo. Lloraron por la increíble supervivencia de sus hijos. Y lloraron por la belleza de un reencuentro que fue más que un simple evento de la naturaleza. Fue un testimonio del poder indomable del amor de una madre. Un amor que había desafiado a las trampas de los hombres, a la furia de las tormentas y a la tiranía del propio tiempo. La tigresa había perdido a sus crías, sí, pero su negativa a rendirse, su búsqueda incesante, había doblado las leyes del universo a su favor. Y su reencuentro, 4 años después, no solo la sanó a ella, sanó un pequeño rincón del mundo y a todos los que tuvieron el privilegio de ser testigos de su milagro.